Regresamos a los periodistas en esta tarde de lunes 23 de agosto. Hace unos meses ya, en mayo, específicamente el 11 de mayo, tuvimos la oportunidad de platicar aquí en Los Periodistas con Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y también dirigente de una agrupación que surgió también el año pasado, en 2020, Alternativas México. Y por supuesto, hoy le damos la bienvenida una vez más porque ha sido Gustavo de Hoyos no solamente un personaje promotor de la alianza de los partidos de oposición para las elecciones del 2021, sino también alguien que ha impulsado el que se pueda hacer frente en términos políticos y también en términos legislativos el proceso de revocación de mandato. De manera que le damos aquí Los Periodistas la bienvenida a Gustavo de Hoyos en esta tarde. Gustavo, bienvenido. Álvaro, muchas gracias por la invitación. Alejandro, qué gusto saludarlos y luego saludar a toda la audiencia. Muchísimas gracias. En los últimos días, usted corríjame, yo he sentido por lo que he visto que muchos de los opositores y que estaban a favor de esta consulta del próximo año han venido cambiando su discurso, como que ya no les gustó mucho la consulta del próximo año, aunque lo organiza el INE. ¿Sí es así, Gustavo de Hoyos? ¿Han estado cambiando ya su posición? Déjame, Alejandro, dar un poco de antecedentes, Álvaro, para tratar de interpretar lo que a mi juicio está ocurriendo hoy en día. Un poco empiezo comentando con la audiencia que el conjunto de los partidos políticos desde el 20 de diciembre de 2019 hicieron a través de sus legisladores federales y las legislaturas la reforma constitucional que instituyó a propuesta del presidente López Obrador la revocación de mandato. Desde el 20 de diciembre se aprobó este cambio en la Constitución. ¿Qué es lo que ocurrió, Alejandro, Álvaro, audiencia? Que pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y el 17 de junio del año pasado era la fecha fatal que se establece en la propia Constitución para que el Congreso, a propuesta del presidente o a propuesta de cualquier otro legislador, aprobara la ley reglamentaria de revocación de mandato. Varios en la sociedad civil, entre ellos yo, estuvimos señalando una y otra vez la importancia que un proceso de esta envergadura, que tuvo personas que se expresaron a favor o en contra, cualquiera que fuera nuestra opinión, sí o sí tuviera una ley que estableciera requisitos, los tiempos para llevarla a cabo. No es un tema menor, es la posibilidad, déjenme decirlo así, de que por primera vez en la historia un presidente sea cesado constitucionalmente antes de que concluya su encargo. ¿Qué fue lo que ocurrió? No puedo asegurar las razones, pero tuvieron que pasar 592 días desde que se aprobó la reforma constitucional para que, en este caso, el senador Monreal, el 4 de agosto, presentara la iniciativa. Asumimos que la iniciativa concordante con la visión del grupo parlamentario mayoritario y del propio presidente, pero repito, 592 días después de que pudo haberse iniciado. En el camino, muchos, entre ellos el que les habla, estuvimos insistiendo en espacios como este, pero además en los tribunales, sobre la importancia de que se legislara oportunamente. Y yo particularmente a título personal y el Consejo de Litigio Estratégico, un organismo en el que participo, desde marzo del 21 demandamos al presidente López Obrador, demandamos al Congreso en sus dos cámaras por no emitir a tiempo, una vez que se había vencido el plazo, la legislación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que, insisto, hasta el 4 de agosto se presenta esto. Pero no solamente esta situación, Alejandro, Álvaro, sino que después de haberse presentado, y que pues, no es un tema menor, genera opiniones a favor o en contra, el 15 de agosto el senador Monreal, el autor de la iniciativa, varía la parte medular de esta legislación, que cuál es, qué tipo de preguntas se va a realizar. La revocación de mandato, así estaba la iniciativa original del senador Monreal,
preguntaba si tendría que revocarse el encargo del presidente por perder la confianza. Hay un viraje, no queda muy claro a ciencia cierta por qué es, y ahora se introduce en la propuesta el hecho de que se confirme el encargo, es decir, si queremos que continúe el presidente. Hay muchos juristas, muchos activistas que piensan que esta manera de plantear la pregunta es contraria a la figura misma de la revocación de mandato. Y me parece que este cambio ya venía cierta inercia por el retraso, Alejandro y Álvaro, pero especialmente a partir de esta variación de la pregunta es cuando para muchos, incluidos para mí, si se aprueban estas formas, realmente estamos hablando de una consulta popular, de una medición de popularidad, pero ya no sería viable como está planteada la reforma que fue aprobada. Es decir, para decirlo de manera resumida, el derecho que tenemos los ciudadanos para activar este mecanismo y pedir la cesación del presidente realmente sería completamente inoperante. Y por eso me parece que de esa fecha para acá hay una clarísima oposición ya de manera prácticamente unitaria en el sentido de que no tiene sentido avanzar. Y máxime cuando después de esta larga espera de 592 días, Álvaro, Alejandro, por alguna razón, no soy yo quien para diagnosticarlo, entra las prisas para convocarlo en un periodo en 4 días, se intenta en 2 ocasiones, el 18 y el 19 de agosto, de manera fallida, porque tiene que ser la comisión permanente quien lo haga, y en la realidad que estamos hoy en día, donde estamos parados, y con eso concluyo mi respuesta, y perdón por la extensión, porque me parece importante el contexto, es que, según se dice, según ha trascendido, el grupo parlamentario mayoritario, el de Morena y sus aliados, pretenden aprobar algo, y digo algo deliberadamente porque ahorita explico un poco más, algo el día de la instalación de la próxima legislatura. Lo que hoy se dice, y así lo manifiesto porque no hay una evidencia, es que se promoverá ya no una iniciativa de reglamentaria de revocación de mandato. Parecería que ya hay claridad de que una pregunta por ratificación implicaría ir contrario a la norma constitucional, y entonces parecería que se están decantando por hacer una consulta al amparo de la ley de consulta popular que ya existe, que fue la que se utilizó, por ejemplo, en la consulta del 1 de agosto de los expresidentes. En pocas palabras, hoy estamos en un punto donde no está muy claro qué tipo de legislación y qué tipo de ejercicio, y por otro lado, también hay que decirlo con claridad, conforme se aprobó la reforma constitucional, se requieren para activar el mecanismo prácticamente 3 millones de firmas. Es muchas personas que tienen que dar su consentimiento, y parecería que incluso quienes estamos más a favor del ejercicio, por una o por otra razón, los plazos para que se pueda cumplir con esto cada vez se ven mucho, mucho más cerrados. Perdón, en los términos en los que está planteando el grupo mayoritario del grupo oficialista en el Congreso, en esos términos, sencillamente, ustedes, me refiero no solamente a ti, Gustavo, sino a otros que habían manifestado su planteamiento de ir a una revocación de mandato, sencillamente no le entrarían. Parece haber pocos incentivos, Álvaro, en razón de que el efecto que podría derivarse del ejercicio, primero puede ser claramente ilegal, lo digo categóricamente. Sí. Es muy probable que si la pregunta, porque para aprobar la ley basta mayoría simple, entonces si el grupo parlamentario mayoritario aprueba con mayoría simple una ley donde venga la pregunta, lo digo abreviadamente, no a la ligera, como ratificación, no como revocación, muy probablemente, es altamente probable, de hecho ya lo han dicho los coordinadores parlamentarios de las fracciones opositoras, se promueve una acción de inconstitucionalidad y quedemos un poco en el limbo, porque incluso sería posible técnicamente que la Suprema Corte suspenda el ejercicio porque no hay claridad en este tema que es la parte nodal de la revocación de mandato. Es decir, no estamos hablando de un tema meramente jurídico, estamos hablando, insisto, más allá de si estamos a favor o en contra, de un ejercicio inédito que plantea la posibilidad de que cese el presidente de la República, y me parece que más allá de la opinión que tengamos de lo correcto o incorrecto de la figura, del éxito o fracaso del ejercicio del presidente de la República, no merece el país un ejercicio que tenga esta cantidad de ambigüedades. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Porque hay una
claramente, de acuerdo con las encuestas que hay hasta el día de hoy, el presidente trae muy buenos niveles de aprobación. Lo dice en la última encuesta, la traía el Financiero, y pareciera que el cambio de posición es porque el presidente ha mantenido niveles de aprobación bastante aceptables. Lo decía la última encuesta del Financiero. Ahora, para que no se interprete de esa manera, Gustavo de Hoyos, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Mandarlo más adelante? ¿Cuál sería la propuesta? Mira, antes de responder, Alejandro, yo creo que obedece a dos circunstancias. Unas, las condiciones del ejercicio que acabo de plantear, la falta de una definición oportuna. Si las oposiciones quieren ir por los 3 millones, es evidente que en la medida que no hay certeza, los actos preparatorios, porque además hay limitaciones de publicidad, esas cosas, parecerían difícil lograr en un periodo tan corto de tiempo, lograr el objetivo, ya no digo de ganar, sino de conseguir las firmas en los términos y con las limitaciones legales que hoy están establecidos. Eso por un lado. Y también lo digo con toda claridad, porque esos temas se tienen que ventilar con absoluta transparencia. El resultado de la elección, aunque implicó un avance sustancial de las oposiciones en su conjunto en términos del número de miembros del Congreso, las matemáticas no dan. Dicho de otra manera, si el presidente López Obrador, habiendo una ley adecuada, supongamos eso, cesa en su encargo, la mayoría que podría designar al sucesor sería, a final de cuentas, la mayoría de Morena y de sus aliados. Dicho de otra manera, parecería, y esta es la opinión que he escuchado con mayor reiteración entre quienes vemos como un desastre el ejercicio del presidente López Obrador, que hay un incentivo bajo para removerlo de su cargo por la vía constitucional, dado que muy probablemente el remedio salga peor que la enfermedad. No quiero pensar con esta mayoría, que es una realidad. Hoy por hoy sabemos cuáles son los números. Ayer el INE más o menos ya determinó la integración de la Cámara de Diputados. Ya no es un tema para estarlo presumiendo. Sabemos que si sumamos de un lado y sumamos del otro lado, llegado el caso de tener que elegir un presidente sustituto, sería necesariamente alguien afín al actual presidente, y nos parece que podría salir, insisto, poco razonable, poco conveniente el ejercicio. Pero eso ya ustedes ya lo sabían, digo. No, lo que pasa, Alejandro, es que hasta el 6 de junio, evidentemente el resultado final de la elección pues estaba sujeto al resultado de la integración del Congreso. Había una expectativa, y es algo que en alguna ocasión platiqué aquí en Los Periodistas, de que pueda ser un resultado incluso mejor que el que se obtuvo. Y bueno, simplemente comparto con la audiencia que si el ganancial hubiera sido mucho mayor de legisladores para las oposiciones, seguramente el incentivo que podría darse sería mucho mayor. Ahora, también es verdad que, por ejemplo, la vez pasada que platicamos, Gustavo, textualmente lo dijiste. Lo voy a decir categóricamente. Gustavo de Hoyos y Alternativas por México va a impulsar que en el mes de marzo, cuando se lleve a cabo el proceso constitucional de revocación de mandato, haya una cesación, una terminación anticipada del periodo de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue parte de lo que platicamos la vez pasada y agregaste. Estoy absolutamente convencido de que lo mejor para el país es que el presidente López Obrador cese por la vía institucional su mandato. A la pregunta, ¿en este objetivo trabajan juntos tú y Claudio X González? La respuesta fue: lo hemos comentado, todavía este proyecto no ha sido sometido a la discusión de las organizaciones de Va por México. Nos dimos un tiempo para después de acabar la elección. Estimo que a mediados de julio tendremos una definición ya a nivel institucional. Yo trataré de convencer a las organizaciones de Va por México y posteriormente a los partidos de oposición. A mi juicio sí hay un cambio, Gustavo, en esta intención de participar en el proceso de revocación de mandato. ¿No es porque están viendo ya muy fuerte a López Obrador? No,
déjame reiterar lo que, y gracias por la cita textual. A lo mejor si hubiera yo tratado de repetir no me ha salido tan bien, pero yo sigo, no, se agradece, ¿no? No, la realidad es que en lo personal, lo digo categóricamente y de forma enfática, sigo pensando, sin duda, que lo que más le convendría al país es que cesara en su encargo el presidente López Obrador. Respondí hace un momento el planteamiento o la pregunta de Alejandro en el sentido de qué está pasando, digamos, qué se está viendo. También aprovecho esta cita para reiterarte que a esta fecha, Sí por México no tiene una definición sobre el tema. Hay personas que están más escépticas del ejercicio y algunos, como es mi caso, lo reitero y lo ratifico, que vemos con mucha más simpatía el ejercicio que otros. Trataba de estudiar hace un momento qué es lo que yo veo como una corriente de opinión dominante. Pues habla de que hay pocos incentivos. Desde luego que yo sigo pensando que es un ejercicio que si tiene a tiempo, lo digo claramente, si cuenta a tiempo con una legislación adecuada, habría que intentarlo. Es una opinión estrictamente personal. Lo que me temo, por lo que ha trascendido, es que la legislación que se apruebe no sea una de revocación. De hecho, he estado publicando consistentemente yo en las redes sociales este viraje de revocación por ratificación. Creo que si realmente el presidente quiere someterse y ser el primero en la historia, porque así lo ha venido planteando, a un ejercicio de este tipo, lo que debería de instruir a sus aliados en el Congreso es para que la ley realmente plantee un ejercicio revocatorio. Yo creo que si así se aprueba la legislación el día 1 de septiembre, Álvaro y Alejandro, es bastante probable que los incentivos para que más opositores participen va a crecer de manera exponencial. Por el contrario, si se aprueba como una ratificación, creo que está destinado al fracaso del ejercicio. Seguramente tendrá una participación porcentual muy parecida a la de los expresidentes por no tener una consecuencia jurídica, vaya. Bueno, como se trata de un tour de force, que como se trata de unas vencidas, sí lo es. Al final el presidente pues, lo está promoviendo porque él sabe que se va a someter a un ejercicio donde él puede salir ganador. Y eso se vale en una democracia. Pues él está diciendo, pues yo quiero ese ejercicio porque puedo ganar. En su momento ustedes estaban también muy echados para adelante en esa idea del también podemos ganar. De hecho, yo lo sentía incluso más a ustedes, mucho más echados para adelante. Ya los veo medio tristeando, en mi opinión personal. Los veía en la onda de, no, que se vaya el presidente y tal. Y ahora los siento echados para atrás. Yo tengo mi respuesta, que son las encuestas. Gustavo, si usted tiene, pues sí, los términos y si se termina de cocinar o no. Lo que pasa es que no hay una variación sustancial. Realmente las encuestas no han tenido un cambio sustancial en los últimos meses, hay que decirlo con claridad. Claro. Yo creo que eso no ha cambiado mucho. Me parece que tiene que ver, un ejercicio de este calado, igual que unas elecciones, requiere un periodo de preparación de la oposición y de los oficialistas. Es evidente que este gobierno y cualquier otro esté en una mejor condición de procesar un ejercicio de esta profundidad en un corto plazo que lo que puedan ser las oposiciones. Pero mira, creo que el punto clave es este. Si el presidente, y voy a usar tus términos, quiere jugar a las vencidas, pues que no cambie la correlación del banquito donde nos apoyamos. A mí me encantaría estar ahí jugando a las vencidas, pero pues tenemos que ver que el banquito para poner el brazo esté parejo. En este caso, hay un cambio. Para ver el banquito parejo, Gustavo de Hoyos, sería que la pregunta quede que hable de revocación de mandato. Aunque de todas maneras, bueno, ustedes pedirían que la pregunta quede como revocación de mandato, que salga rápido la ley secundaria y que se pueda analizar, digamos, y que todos estén de acuerdo en el Pleno. Ahora, no van a estar de acuerdo. Y que el INE, algo muy importante, que es el árbitro del ejercicio, cuente con los recursos suficientes, sin entrar en un debate de cuántos son, para que pueda hacer un despliegue del tamaño suficiente para que pueda hacer un ejercicio realmente de alcance nacional. Yo creo que esos son los dos elementos fundamentales
Alejandro, una pregunta correcta, desde luego una ley en su conjunto, ¿verdad? Pero la pregunta es la parte medular, y que el INE tenga oportunamente los recursos para poder preparar adecuadamente el proceso, que nos dé una certeza razonable a todos, a los que están por que se quede y a los que queremos que se vaya, de que en el lugar donde vamos a votar habitualmente, pues habrá, digamos, la facilidad para que los ciudadanos puedan concurrir de manera libre y oportuna. Creo que si el presidente López Obrador realmente quiere innovar en esto, tendría que ocuparse de las dos cosas. Si no, pues unos dirán que es por una cosa o por otra cosa. Me parece que si él está decidido a impulsar ese ejercicio, no deberían darle tantas vueltas, cambiando la pregunta, escatimando recursos al INE, etcétera, ¿no? Álvaro, no te escuchamos. Otra vez, es que le quito aquí por el ruido, pero yo le pregunto, Gustavo de Hoyos, te pregunto, ya en otro tema, aunque finalmente forma parte de lo mismo, después de integrar la coalición Va por México, después del resultado electoral, entiendo que hubo una evaluación entre los presidentes de los partidos y los promotores de esta coalición, de manera particular, Gustavo de Hoyos y Claudio X González. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué evaluación se ha hecho? Y ya, por supuesto, antes de la instalación de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, ¿se cumplieron las expectativas realmente de esa coalición Va por México, Gustavo? A ver, el objetivo principal era mejorar la correlación de fuerzas en el Congreso. Creo que se logró. No se logró todo lo que se hubiera esperado, pero hay un avance sustancial. También debo decirles, aunque no es este el momento en que lo pueda todavía hacer público, que estamos trabajando para en un corto plazo, estimo que no tardará más de unos 30 días, podamos anunciar públicamente qué es lo que sigue, qué sigue para Sí por México de aquí al 24. Es algo que en este preciso momento estamos discutiendo con bastante intensidad. Desde luego que vamos por más, para decirlo claramente. Y este ejercicio de la revocación, aunque es relevante, desde luego es un evento sin precedentes, vamos a ver en qué para, ni con mucho, lo digo clara y categóricamente, se sujeta nada más la vigencia de Sí por México a esto. Déjame, Álvaro, antes de cerrar este tema, nada más dejarle en la audiencia que si algo bueno tiene la propuesta del presidente es que nos ha hecho repensar a todos los mexicanos, insisto, a los que estamos a favor o en contra de su gestión, a los que los juzgamos optimista o negativamente, que tal vez 6 años son demasiado. Lo digo claramente. Ahí me parece que una reforma de mediano plazo en términos electorales debería considerar la posibilidad, es algo que hay que revisar, de que el presidente de la República no esté 6 años y que esté 4 años. Yo creo que, y no hablo de este presidente, hablo de hacia dónde tendría tal vez que moverse la democracia mexicana a periodos presidenciales de más corta duración. Yo siempre pienso que estos cambios no deben de hacerse con dedicatoria para el actual, incluso ni siquiera para el siguiente, pero tal vez en un mediano plazo tendremos que transitar más hacia periodos de 4 años, incluso con una posibilidad de reelección, como ocurre en el caso de los alcaldes, y más que estando a favor de la revocación de mandato como figura, tal vez la vía más institucional para que no, digamos, haya una alteración de los periodos es recortar periodos, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que un presidente puede estar 4 o 8 años, y seguramente muchas de las voces que hoy tienen, digamos, reservas y de todas las orientaciones políticas sobre esta incertidumbre podrían encontrar de esa manera más tranquilidad y a la vez un mecanismo de acortar el periodo cuando el presidente nos salga muy malito, como es el caso, ¿no? Yo creo que hacia atrás podremos diferir en cuáles, pero creo que todos digamos este o el otro o el de más allá hubiera sido mejor de 4 años que de 6 años. Entonces ahí dejo, me parece que más allá de este resultado, lo que sí nos va a dejar es en una reflexión de largo aliento de cuál debe ser la duración del encargo del presidente en México. Entonces están ustedes definiendo ahora las reglas internas para lo que viene de aquí al 24 y están... Más que la regla, la visión, Alejandro, de qué nos toca hacer
y cómo lo vamos a hacer. Y uno de los planteamientos es este, periodo de 4 años con posibilidad de reelección, como en Estados Unidos. Esto no está en la agenda de Sí por México, esta última parte, Álvaro, es una opinión a título estrictamente personal. Y ahora ustedes están discutiendo o van a empezar a discutir o cómo va a ser el proceso para ver el tema de un candidato, Gustavo de Dios, porque eso es lo esencial. Buscar a un candidato que lo represente para, si van a ir juntos, ustedes lo sienten en el ánimo de sumar, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano, poner reglas para ver si se traen uno de afuera, o le gusta ya de plano Ricardo Anaya. El tema de candidaturas de unidad hacia 22, 23 y 24, sin duda es un tema. No se limita a la elección presidencial. Hay que recordar que tenemos inmediatos, el año que entra, 6 elecciones de gobernador y en un estado de elección de diputados locales y en otro además de alcaldes, pero 6 de gobernador, 2 tenemos en el 23 y 9 en el 24, además de íntegramente el Congreso de la Unión y la mayoría de los ayuntamientos y la propia presidencia. Es decir, en los próximos años hay un gran reto de cuál va a ser el rumbo en el liderazgo público del país, y eso es lo que nos ocupa. Sí, desde luego, el tema de la presidencia, pero aunque es muy importante, y cualquiera que fuera el resultado del 24, no vamos a circunscribir la visión solamente este encargo. Y también, para no dejar la respuesta en el aire, Alejandro, no estamos hablando de personas el día de hoy, ni remotamente. Lo que estamos reflexionando es cómo debería de conformarse eventualmente, qué perfil debería de tener una coalición a las diferentes posiciones así entonces, pero ni en esta elección ni en las de gobernador se está poniendo hoy un nombre en los cuadritos. Pero también es inevitable. Uno de sus prospectos de candidato presidencial, que es Ricardo Anaya, tú como abogado, ¿sí ves que López Obrador le esté cerrando el paso a la mala? Si es una acción de la Fiscalía y un juez, ¿verdaderamente tiene razón Anaya? ¿Es un perseguido político? Divido en 2 partes la respuesta. Primero, no es Ricardo Anaya ni candidato ni precandidato de Sí por México. Ni él ni nadie más está en ninguna lista ni ningún diálogo. Dicho esto con toda claridad, yo estoy absolutamente convencido que el presidente López Obrador está ordenando un uso faccioso, autocrático de la Fiscalía General. A mí me tocó empujar, Álvaro, perdón por la cita en primera persona, la fiscalía que sirva, una fiscalía independiente. El presidente me respondió que iba a ser independiente en los hechos, y yo le dije que es independiente en la ley. La realidad es que no es independiente ni en los hechos ni en la ley, y me queda absolutamente claro que las acusaciones, la forma como están conduciendo, no tienen otra inspiración que una de carácter esencialmente político-partidaria. No hago defensa de nadie, de ningún candidato, ninguna persona, pero sí tengo absoluta certeza por la forma como se está llevando a cabo este asunto, que tiene una clarísima, indudable intencionalidad política. Y además, déjame señalar una cosa, y lo quiero decir claramente. Me parece absolutamente lamentable no para esta persona, no para Ricardo Anaya, para la realidad democrática del país, que por primera vez en prácticamente 100 años, un aspirante, no de un candidato que vaya o no vaya a ser, un aspirante presidencial tenga que partir al exilio. Eso me parece que en términos democráticos Pero esa es una huida, no es un exilio. Bueno, lo podemos discutir. Yo creo que lo que se está planteando es una persecución política. Me parece que no hay exilio. Oiga, lo decía Javier Lozano, lo decía José Antonio Mil, lo decía Margarita Zavala, lo decía Ernesto Cordero, lo decían a gritos Felipe Calderón. Todos señalan a Ricardo Anaya como corrupto y ahora se les ocurre que es un perseguido político. Y la pregunta, Alejandro, es si había alguna evidencia, ¿por qué desde 2018 no se actuó? Esa es la pregunta. Porque el año pasado se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la presentó el 11 de agosto
el exdirector de Petróleos Mexicanos, hace un año. Ya está en la cárcel por esas razones, por los sobornos de Pemex, de Lozoya, justamente de este corruptazo. Pues yo como abogado, Álvaro y Alejandro, les digo que no hace falta un año cuando hay una evidencia documental como la también lo creo. A ver, la pregunta es si había elementos y no un elemento menor como el que ahora se dice, ¿por qué esperar 2 años? Yo estoy convencido de que cuando este caso se escudriñe, se va de los detalles, estoy absolutamente convencido que son falacias, porque son dichos, no hay ninguna evidencia. Y insisto, cuando las cosas se hacen de cierta manera, con cierta temporalidad, es evidente que se trata de un acto de persecución política. Entonces, eran dichos de Lozano, eran dichos de mí, de Margarita, de Calderón, de la Procuraduría de Peña. ¿O había, Alejandro, una imputación específica o una valoración de la persona? Porque yo hasta donde sé, ninguno de estos hizo ninguna imputación. Pues de mí pueden decir lo que sea. El que tenga algún indicio, claro, hace una imputación. Las personas que tú mencionas, yo creo que al calor de una campaña hicieron imputaciones sobre una persona, igual que el presidente López Obrador, se hicieron millones de él. Pero en el caso de Cordero. En el caso de Cordero llevó hasta la Procuraduría su denuncia. No sé a cuál te refieres, querido Alejandro, no lo tengo claro. Cordero lleva una denuncia ante la Procuraduría, entonces Procuraduría, muy parecida, por cierto, a la argumentación que ya tenía la misma Procuraduría y a lo que señala Lozano, Mid y todos los demás, que era por corrupción. Ahora es igualmente otra vez por corrupción, por recibir dinero para aprobar la reforma energética de parece que de otro maletín, no del maletín del que se le acusaba al principio. Entonces, arrastra Gustavo de Hoyos, mucho respeto para él y para quien lo defienden, arrastra años de señalamientos de corrupto. ¿Y por qué? Mi pregunta es ¿por qué ahorita sí es perseguido político y en el pasado pues no lo escuché, por lo menos a ustedes? Yo creo que es la primera vez que se está tratando de materializar estos dichos, porque no hay otra cosa hasta donde yo sé, no hay una evidencia documental. Mientras se diga y se opine, pues no pasan a ser actos de persecución. Aquí, por lo que ya hemos conocido, sí hay una evidencia de que se está pretendiendo accionar de ese sentido. Pero mira, yo lo que creo, porque aquí podemos discutirlo hasta la eternidad, si la Fiscalía General tiene evidencias de cualquier tipo, de las que tienen peso, si son pruebas obtenidas de manera legal, pues que las exhiba. Y yo creo que eso es lo que dudas todos, ¿no? Yo creo que eso es, yo soy abogado y como tal creo en el principio de presunción de inocencia. Hasta hoy, de lo que he tenido conocimiento, no hay una sola evidencia documental o indiciaria robusta, más allá del dicho de una persona. Y si por dichos fuéramos, pues ya estaríamos todos en la cárcel, ¿no? Entonces, vamos viendo si hay una evidencia, pues evidentemente habrá que procesar conforme a ello. Hasta hoy, por lo que ha trascendido, entiendo que esta no se ha presentado. Bueno, pero no, oiga, Gustavo, pero también hablarle que es un exilio no es Madero, por favor. Es un rufiancillo si uno se atiene a lo que desde hace años y años se ha dicho y se ha acreditado al interior del PAN. Los moches, los casinos, desde Querétaro, ¿eh? A ver, yo Álvaro, siendo respetuoso y agradeciendo mucho la entrevista, disiento de esa opinión. Para mí es un político respetable, con el que usualmente no estoy de acuerdo, por cierto, lo digo con toda claridad, pero que me parece que lo que hoy se está procesando es un acto claro de persecución política. Luego que podemos disentir en las apreciaciones, pero sí lo quiero dejar categóricamente que no coincido con esa aseveración. Muy bien. Pues Gustavo Madero, yo estoy... No, me disculpo, me disculpo, Gustavo, porque... Soy mucho más joven, ¿eh? No, Gustavo de Hoyos, de verdad, muchas gracias los por la... Álvaro. No, y además... Los acentos, ¿eh? No son iguales. Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, dirigente de Alternativas México, parte de Sí por México y inspirador, promotor de
la coalición PRI-PAN-PRD va por México. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias a los